Hola, hola, Pane, qué lindo ¿Cómo estás, Cecilio Ro? Panela. tenerte acá de vuelta. ¿Todo ¿Cómo bien? andás, Cecilio? Bien. Bien, Sí, bueno. aquí estamos. ¿Todo Bueno. bien? Sí. Me prometiste que ibas a hablar y bueno, te esperábamos por ¿Cómo eso. promete? Entre otras Está cosas. prometiendo 8:39. Promete Y bueno. un montón de cosas y cumple. Eso es lo importante. Porque el domingo que viene hay elecciones en Bolivia. Hay elecciones presidenciales en Bolivia muy particulares porque se va a dar una circunstancia que tiempo atrás parecía impensada, porque si las encuestas no mienten, estamos a las puertas del ocaso de 20 años de dominio del MAS, del Movimiento al Socialismo, el partido que fundara Evo Morales, que lo llevó al poder, y una situación muy particular. El balotaje podría ser entre dos candidatos de derecha. Upa. Entre dos candidatos de derecha. Sería algo inédito, no solo por el balotaje en sí, sino porque ni siquiera va a haber una competencia entre un candidato de derecha y un candidato de izquierda. Y esto tiene que ver, creo que alguna vez lo charlábamos, tiene que ver con la descomposición del movimiento al socialismo y la pelea que hace de 4 años a esta parte, la pelea entre el presidente Luis Arce y Evo Morales, que tenía que ver con el control del MAS, con las políticas de gobierno y con la futura candidatura presidencial. ¿Qué es lo que sucedió? Un fallo judicial bastante particular interpretó la Constitución y le prohibió a Evo Morales presentarse nuevamente. Lo que él considera con toda razón una proscripción. ¿Por qué? Porque la Constitución en ningún momento habla de la cantidad de mandatos. Lo que sí prohíbe es, después de 2 mandatos, como aquí. Claro, está dos prohibido. mandatos no puede ser reelecto. Pero en Si forma hay uno en el medio. Claro, en forma alternada puede. Pero ¿qué hizo los jueces, no de la Corte, sino de una sala del Tribunal Constitucional? No, en realidad no se pueden hacer más de 2 mandatos. 2 y hay que irse a la casa. Es bastante particular. Eso dio pie a que Evo diga que ese fallo fue amañado y que fue manejado por el presidente Arce. Llegamos a esta situación donde un presidente como Luis Arce no puede presentarse a la reelección. Yo pensaba en algún momento, ¿se acuerdan de Alberto Fernández? Sí. Cuando tuvo que fue Sí. tan malo el gobierno que tuvo que renunciar a la reelección. Macri en su momento, desde otro lugar ideológico, pero en este caso hablamos de un movimiento popular que se encontró con un presidente que hizo muy mal gobierno. Hoy en Bolivia tienen una inflación del 25% anual cuando históricamente no pasaban del 10%. La pobreza se disparó al 34%, hay escasez de productos, tienen que importar combustible. Bueno, una serie de inconvenientes que llevó al presidente Arce a decir, con el 2-3% de apoyo no puedo ser candidato. Entonces el MAS, después de echarlo a Evo, pone un candidato que se llama Eduardo del Castillo, que según las encuestas fue ministro de gobierno de Arce, según las encuestas no llega ni al 3% de los votos. Bueno, en ese marco, la derecha con 2 candidatos se acerca ya no a ganar una elección, sino a acabar con 20 años de hegemonía del movimiento del socialismo. Y Milei no se ha pronunciado mucho con respecto a las elecciones bolivianas. No, nada. Todavía no, pero en cualquier momento hay que ver porque como hay 2 candidatos de derecha Sí, además. claro. Uno es Samuel Doria Medina, un empresario cementero que en su momento vendió la empresa, que era la más importante, en $300 millones. Es uno de los grandes multimillonarios de Bolivia. Y varias veces se presentó. Esta vez tiene chances de ganar. Hoy por hoy es el representante de Burger King en Bolivia. Con lo que esto significa, ¿no? Sí, tener la marca de Tremendo. la segunda empresa más importante en el mundo de hamburguesas, ¿no? Bueno, por un lado Doria Medina y por el otro lado Jorge Quiroga, que es un liberal típico de la derecha boliviana, fue vicepresidente un año y después, al morir el presidente, quedó él para completar el mandato. Bueno, siempre fue un típico representante de la derecha. Entre ellos 2, hoy está la elección en Bolivia, si las encuestas no mienten. ¿Qué pasa? Cada uno ¿Por qué de lo ellos, aclarás tanto? Porque Lo de las encuestas en Bolivia, ¿cómo vienen? históricamente la pifiaron.
Y en general también, las encuestas Sí. generalmente dan tendencias. En las últimas elecciones en Argentina tampoco la pegaron demasiado, ¿no? Pero en Bolivia se da la particularidad que le erran por mucho. Por mucho más, ok. De hecho, hace 5 años en la elección de Arce, que ganó con el 55% de los votos, evitando la segunda vuelta, todas las encuestas hablaban de que iba a haber segunda vuelta y que Arce no llegaba al 40%. Al final sacó 55%. Y ni que hablar 20 años atrás cuando llegó Evo. A nadie le daba ganador y de pronto se sorprendieron con un 54% de los votos. Pero bueno, en este caso la situación política marca que quizá las encuestas tengan razón, ojalá se equivoquen, pero estamos a las puertas de un balotaje que sería Guatemala y Guatepeor. Claro. Tenías que optar entre dos candidatos de derecha. ¿Evo está en Bolivia? Evo está en Bolivia, en la zona del Chapare, Cocalera. Hay todo un tema ahí con Evo. Por un lado, la cuestión política de la que hablamos, la proscripción. Por el otro lado, hay una causa que él dice que le armaron y que en parte tiene razón, sobre violencia de género, sobre supuestamente... Sí. Una típica de lawfare sería. Sí. Nunca quedó claro si lo acusaban de acoso, de violación, bueno, en ese marco, él está convencido de que si no es Arce, es la derecha la que lo quiere poner preso. De hecho, algunos candidatos ya están diciendo que si ganan, lo van a meter preso a Evo. Por eso te preguntaba. El tema es que Bolivia es muy particular. Él está en una zona de plantaciones de coca. Sí, de resguardo también Sí, entre gente. Con muchos militantes que lo apoyan, obviamente, y que han dicho que si hay una orden de captura lo van a evitar. Sí, digo, te preguntaba eso porque entiendo que el apoyo a Evo en esa zona es dejar el cuerpo. No, no es un apoyo de Twitter, ¿no? Es poner el cuerpo. No. Además es una zona bueno, ahora ya no tenemos tiempo, pero por ahí el lunes sí. Dale. Les voy a contar. El lunes tenés que venir con los resultados, obvio. Sí. Esa zona la conozco porque tuve la suerte de, qué bueno. de estar de cubrir la elección. Claro. 2 elecciones, la que ganó Evo, y a los 6 meses Evo convoca una elección constituyente para reformar la Constitución. Hace 20 años. 20 años. Hace 20 años. Y la situación ahora es esa. La derecha está a las puertas no solo de la presidencia, sino de acabar con 20 años. Porque ya lo han dicho que van a dar marcha atrás en todo lo que hizo Evo Morales y el MAS. Otra particularidad es que no hay mujeres, son 8 candidatos varones. La única mujer que había, Eva Copa, que es una dirigente de izquierda, alcaldesa del Alto. El Alto es la zona que está más arriba que La Paz, 4.000 metros de altura, es una especie de conurbano de La Paz. Sí. Y Eva Copa es mujer, obviamente, fue electa alcaldesa en su momento y bajó la candidatura por los ataques que tenían. Y lo que pasa, Vane, que género. La derecha viene con esta reacción conservadora, ¿no? Que es profundamente machista y patriarcal, ¿no? Hay muchísimo retroceso en materia de género en todo el continente. Imagínense que Bolivia también ya venía con una tradición. Claro. Pese a que en la historia boliviana uno encuentra mujeres muy, muy valiosas. Y ya podemos... Bartolina Sisa, si alguno la googlean, van a ver quién fue. Y algunas otras mujeres muy valiosas. Pero bueno, es cierto que de los 8 candidatos son 8 varones. Bueno, un poco si te fijas también las listas en las elecciones aquí, la cantidad de mujeres bajó considerablemente respecto de los lugares que se ocupaban en elecciones anteriores. Es un tema que hay que verlo. Vamos a hacer un informe. No hay nombres fuertes para el cierre de listas del domingo. Son muy pocas las que encabezan las listas también. Así que es un tema que viene con el avance de las derechas. No sé a qué otro tema más, pero tenía una pregunta para hacerte. Porque en septiembre entiendo que viene Netanyahu, ¿no? Ayer vi algunas... No está confirmado. Pero vi que había denuncia. Hijos denunció con ATE, hicieron una denuncia penal formal, ¿no? Es una denuncia que tiene que ver con la denuncia que tiene Netanyahu en la Corte Penal Internacional. Como lo que exige esa denuncia es que lo detengan si viene a la Argentina.
Sí, Ok. supuestamente viene en septiembre, no lo quieren anunciar con bombos y platillos por este tema también. Yo creo que él no va a venir si no tiene Ok. asegurado que no va a ser detenido. Nadie, de hecho, Netanyahu habitualmente va a Estados Unidos porque sabe que O se queda en Israel. no hay manera. Sería, me parece, hasta para su conveniencia muy peligroso un viaje de este tipo. Ok. Venir a Pero, Argentina. pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Por ahí Milei le asegura, Sí, algo. presionando a la justicia, que no va a haber ninguna. Mm. Pero Todavía no se sabe. hay que ver demasiado. porque los problemas que hoy tiene Netanyahu son mucho más graves que venir o no venir a la Argentina, empezando por la matanza que hizo Sí, de de eso los 5 queríamos periodistas de- hablar. en de realidad la sí, son masacre. 5 y 6 con Claro, otro son periodista. 6. Una masacre, realmente ayer estaba viendo imágenes de el periodista que hacía las crónicas, ¿no? Claro, Anas que estaba al-Sharif. cubriendo Sí. el conflicto, el genocidio y la hambruna desde el primer momento. Sí, Muy joven, él, 28 menos de años. 30 años. La Sí. verdad que... sí. La verdad que fue terrible porque además fue un ataque con Deliberado, precisión. sí, deliberado. Sabían quién estaba en la carpa, porque imagínense lo que es Gaza destruida, ¿no? La carpa de los periodistas estaba en las afueras del hospital. Como una forma también de resguardarse, dicen, no van a bombardear el Sí. hospital, si el hospital lo bombardean. Sí. No es que... Y en las afueras del hospital estaba la carpa señalizada con de prensa, y ahí estaban los 6 periodistas y 2 personas más que también resultaron muertas por un ataque de precisión. Sabían a quién Preciso. querían matar. Además, lo habían amenazado. Sí. Le habían dicho que si seguía con este tipo de Había crónicas. recibido un montón de amenazas, sí, es verdad. Y además, algo que el Estado de Israel hace permanentemente, eso de acusar a la prensa. Sí, de y terrorista. Claro, de terrorista. Entonces, la verdad que no hay margen ahí para discutir. Si vos decís el otro es terrorista, listo. Eso te habilita después a matarlo. Justificar. De decir que es terrorista a eliminarlo físicamente hay un paso, que es el que dio el fin de semana el Estado de Israel, tirando un dron que explotó justo en la Justo carpa ahí. de los periodistas y mataron a los únicos periodistas que están en la zona son los de Al Jazeera, Ellos. porque Israel prohibió la entrada del periodismo, incluso el periodismo occidental, ¿no? Pero es así, lamentablemente. Y en este caso es muy grave porque, ¿se acuerdan cuando bombardearon la iglesia del cura argentino? Sí. Bueno, ahí pidieron disculpas, no, fue un error. Acá no Nada. hablan de Ni error, siquiera. hablan de hemos matado a un terrorista de Hamás, con Claro. lo cual es mucho más grave. Y lo que ha hecho en las últimas horas el Estado de Israel, que, bueno, se han hecho eco periodistas incluso de la Argentina, eso de mostrar fotos de vaya a saber cuándo al periodista asesinado con algunos dirigentes de Hamás. Sí. Como que eso Como que probaría tenía que... vínculos probaría que era... con- Y lo que hay que entender además que Hamás es un grupo político militar, tiene una rama militar, pero es una de hecho, la última elección que hubo en Gaza hace varios años la ganó Hamás. Cuando votaron los palestinos, es cierto, disputada por poco lo que fuese, pero Hamás Con es lo un cual una foto no significa Claro. nada. Además, esas fotos, varios de los dirigentes de Hamás también dialogaban con el Estado de Israel en un tiempo. Antes del 7 de octubre del 23, había un diálogo para ver cómo evolucionaba el tema de fondo, que es el Estado palestino. Pero bueno, lamentablemente, gran parte de la prensa argentina también se hizo eco de eso. Ayer la verdad que no lo pude terminar de ver, lo de Feynman, Eduardo Feynman, en A24, fue espantoso, ¿no? No lo vi. Diciendo, no hay periodistas muertos, hay guerrilleros muertos, una cosa que... pero bueno, Terrible. lamentablemente se da mucho en esa zona, en la zona de Medio Oriente, de equiparar a cualquier opositor o a cualquiera que piense distinto al Estado de Israel con un terrorista, con Hamás. Y es lo que, lamentablemente, lo que ha sucedido. En el medio han matado, insisto, cuando fue lo del cura argentino pidieron disculpas. El año pasado, cuando mataron a 7 integrantes de una ONG británica que estaba en la zona, también dijeron, no, es un error, nos equivocamos. Acá no hay ningún error. El mismo Estado de Israel admite que ha matado a un periodista que, según ellos, se disfrazaba de
terroristas. Muy difícil la situación. Siempre te lo preguntamos. Te preguntamos complicado. la forma en que pueda llegar a resolverse esta situación con la intervención de organismos internacionales o un abrocamiento de países. Sé que no sos muy optimista, pero te lo vuelvo a preguntar. No, porque el Estado de Israel, y sobre todo quienes hoy lo conducen, Netanyahu y su alianza con los partidos más de ultraderecha y religiosos, en el fondo dicen, vamos a seguir hasta eliminar a Hamás. Y bueno, obviamente, eso genera del otro lado también una reacción. Hamás también tiene sectores duros que no reconocen al Estado de Israel. Entonces es muy complicado, pero la mayor responsabilidad de Israel, porque es el Estado que ocupa, el más poderoso, el que hace casi 2 años ha reducido a escombros a Gaza. Las imágenes que se pueden ver... los chicos desnutridos es una imagen... Obviamente la hambruna, el tema de... eso agrava la situación. Sí, Médicos Sin Fronteras, que también dio un informe terrible sobre la distribución de alimentos, que es algo que también veníamos un poco difundiendo, ¿no? De lo que sucede con los puestos que son del propio gobierno israelí, ¿no? Por eso, es una situación muy, muy delicada, muy compleja, que encima tiene a la mayor potencia, Estados Unidos, a la mayor aliado de Israel, avalando esta situación. Entonces porque ahora por suerte se despertó Europa, hay muchos países que van a reconocer un futuro Estado de Palestina, entre ellos Inglaterra, Francia, España. Ayer lo hizo Australia, que bien, obviamente no forma parte de Europa, pero también es un de la país movilización importante. Enorme. Y después hay un rechazo interno a Netanyahu que por ahora lo viene sorteando. El otro día hubo una marcha masiva, pero Ahí mismo, sí. Netanyahu hace lo que hicieron otros líderes de Israel en la historia. Cuando se ven en problemas internamente, generan una guerra contra el enemigo exterior. Entonces eso termina cohesionando el frente interno. Los opositores dicen, bueno, primero está la guerra contra Hamás, después nos oponemos o no nos oponemos. Y en ese marco hay ya más de 60.000 muertos. Es un montón. Terrible. Terrible. Es una tragedia enorme. Te liberamos porque son las 8:56 y a las Cecilio. 9 empieza el programa Es un Montón por AM1270 si lo quieren escuchar a Cecilio Panela. El lunes venís. ¿El lunes a qué hora te espero? El lunes viene. Ojalá que no se cumplan las encuestas. Sí. Gracias, bueno, Pane. Por favor, a ustedes. Nos vemos. Cecilio Panela aquí con nosotros, especialista en temas internacionales y con todo el análisis. Vamos a escuchar una canción y un poquito de música tanda y ya volvemos.